En mi video donde les hablaba de los juegos más esperados del año, les hablé por segunda vez de Hyperfront, el nuevo juego de NetEase que se inspira en el popular Valorant, y por fin, después de muchas betas, ya está disponible para todos, por lo que inevitablemente surge la pregunta, ¿vale la pena? Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Hyperfront nos ofrece un shooter un poco más metódico, dejando de lado lo frenético y rápido, y si eres un viejo conocido del juego de Riot Games Valorant, la jugabilidad te parezca un poco familiar. Si por el contrario, como tu servidor, no estás familiarizado con el título, lo sentirás un poco extraño, lento y hasta cierto punto tosco. No es que sea malo, pero sí es algo a tener en cuenta. Ajeno a eso, pasemos a la cuestión técnica básica. Hyperfront es un juego gratuito con compras integradas dentro del mismo. Con un peso de 2.7 GB totales dentro de tu equipo, necesitarás Android 5.0 en adelante, 3 GB de memoria RAM como mínimo, un procesador Snapdragon 665 en adelante y por último, necesitarás conexión a internet sin opción offline. Una vez visto la cuestión técnica básica, es hora de pasar con lo bueno. Una de las bondades más grandes que tiene el juego es la accesibilidad, y es que la optimización permite que equipos de gama media y gama media baja puedan disfrutarlo sin ningún problema, teniendo pocos o ningún tirón que usualmente son comunes en algunos lanzamientos, volviéndolo muy accesible para gran parte de los jugadores. Por si fuera poco, el juego cuenta con una versión Lite para que más equipos puedan disfrutarlo. Aún en gráficos bajos, el diseño de los personajes es bastante bueno y bonito, tanto para que algunos se vuelvan en automático los favoritos de los jugadores. Además, como agregado, cada uno contará con su respectiva historia que podrás desbloquear al ofrecerle regalos y afinar tu amistad con cada héroe. Si bien este aspecto no se nota en el diseño en los mapas, que pueden verse sencillos y hasta algo fríos, no es algo que afecte tanto la experiencia. Otra de sus bondades son los modos de juego, que serán hasta 8, incluyendo el modo clasificatorio, siendo su modo insignia el buscar y destruir. Y esto lo puedes notar al ver que la mitad de los modos de juego son buscar y destruir, con diferentes variantes, pero en esencia son los mismos, incluido el modo clasificatorio. El resto de modos son duelo por equipos o todos contra todos, con ciertas modificaciones. Si tienes dudas con respecto a cada uno de estos modos, el juego incorpora una guía que puedes consultar por si te sientes perdido. Contaremos con un gran arsenal desde cuchillos hasta francotiradores, que sin duda dejarán satisfecho al más exigente. Otra de las cosas a notar es que al estar NetEase involucrada en el juego, uno esperaría cierto grado de pay to win, y si bien sí tenemos una exagerada, para mí, cantidad de microtransacciones, lo cierto es que estas son meramente estéticas y no afectan a la jugabilidad en general. Bueno, al menos así es por ahora, esperemos que la cosa se mantenga así, pero eso solo el tiempo lo dirá. Por último, y para terminar con lo bueno, tenemos la jugabilidad. Y es que si bien les adelanté que a diferencia de otros shooters que optan por la velocidad y el frenetismo, Hyperfront nos ofrece algo más calmado y lento. Y si bien para algunos esto es difícil de manejar, inclusive no habrá quien vea esto con ojos malos, para un jugador que tiene poca o nula experiencia en los shooters, este juego podría servir como una buena iniciación o ser la opción para quienes buscan algo más tranquilo, pero igual de divertido. Una vez visto lo bueno, pasemos con lo malo. El juego llegó pisando fuerte, entregando una experiencia bastante buena y podríamos decir que casi no hay aspectos negativos que criticarle. Sin embargo, una de las quejas iniciales, sobre todo si vives en ciertas zonas de Latinoamérica, es el exagerado ping que llegamos a tener. En mi caso, roza los 100 a 120 ms, mientras que el pico más alto roza los 200, siendo que por momentos el lag nos haga pasar malas partidas. Y creo que uno de los detalles negativos más grandes sea la incógnita sobre su tiempo de vida. Si eres un viejo conocido de los juegos móviles, sabes que NetEase no es precisamente una compañía que inspire confianza, por su costumbre de plagiar ideas de juegos más grandes y llevarlos a móviles a falta de una versión oficial. Así lo hizo con PUBG y Rules of Survival, Fortnite con Creative Destruction y ahora lo hace con Valorant.
Y si bien en los primeros dos casos las versiones móviles tardaron en llegar, lo que les dio un tiempo de vida considerable, en el caso de Hyperphone, con el inminente anuncio de Valorant Mobile hace pocos meses, y que podríamos verlo a mediados del siguiente año, nos deja con la incertidumbre de cuánto tiempo de vida pasará antes que NetEasy deje de darle mantenimiento, lo vuelva a un casino o en el peor de los casos se inunde de hackers sin que nadie haga nada. Ha pasado antes y nada garantiza que no se repita otra vez. Pero, el hecho de que pese a tener poco de lanzarse globalmente ya se tengan planes de eSports con jugosos premios sea una buena señal de que el juego tendrá una longeva vida. Pero recuerden que al final nada está dicho. Una vez visto lo bueno y lo malo, Hyperphone, ¿vale la pena? Sí. No definitivamente, pero sí. Merece atención al ofrecer una experiencia diferente, más tranquila, con personajes bastante interesantes, bien optimizado, que cualquiera puede jugar. Aún queda en duda cuánto tiempo lo tendremos con nosotros, pero sea el tiempo que sea, por lo menos en sus inicios, es un juego que merece una oportunidad. Y bueno, mientras tanto te dejaré otro juego por acá arriba que tal vez también merezca tu atención. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.